Bueno, entonces, veamos una No ha cosa. pasado nada. ¿Qué es radiación? O sea, la palabra radiación, cuando uno se le viene a la mente, recuerden que nosotros teníamos tres núcleos fundamentales que queríamos desarrollar en el curso, que eran materiales. Hemos hablado muchísimo de materiales, ¿cierto? Y les he enseñado más de lo que se le enseña electrodinámica. Entonces, materiales me dejó contento. Pero para yo terminar de estar contento, necesito que resolvamos ese punto 3, ¿sí o no? Por ejemplo, Dilmer llegó hasta cierta parte del punto 3. Estuvo muy bien, ¿cierto? Entonces, vimos polarización, magnetización, magnetización. Oye, está usted delineadora hoy. Amaneció usted con el chip encendido, ¿sí o no? Pero eso está bien. Ahorita coja a Jorge Enrique por allá abajo. Lo coge de cuenta suya. Le dice, oiga, dígale que mi papá me mandó a que le hiciera bullying. Para que le entienda. Que Jorge Enrique una vez se encontró conmigo y es que, oiga, ¿y quién es la señorita, su hija? Y yo, no, hombre, es Liliana, como que la hija. Una estudiante clásica de física. Que nunca la había visto. Dice, oiga, ¿qué tal, man? Es que la hija. Ah, no, no, no. Y Liliana bien blanca, y no bien tostada. Entonces, ¿a qué se refiere el concepto de radiación? Entonces, lo primero que, digamos, yo pensaría en relación al concepto de radiación es que es algo que se está propagando, pero radialmente. Como si yo, por ejemplo, tuviera una fuente de campo electromagnético en el centro de una esfera y hubiera una propagación radial de la energía de la esfera hacia afuera, ¿cierto? Del centro de la esfera en dirección radial a la esfera, ¿cierto? Eso, por ejemplo, yo lo podría entender como radiación. De hecho, radiación entonces sería el tercer núcleo temático importante del curso de electrodinámica, como nosotros lo queremos. En la Universidad de Pamplona queremos un curso de electrodinámica característico nuestro, ¿cierto? Que sea único de la Universidad de Pamplona, y ese curso va a ser un curso de relatividad, materiales y radiación, ¿cierto? Así es como nosotros estamos estructurando el curso de electrodinámica. Ustedes dijeron mucho de relatividad en el primer corte, muchísimo. Se esforzaron mucho haciendo relatividad. En el segundo corte vimos mucho de materiales, ¿cierto? Muchísimo. Inclusive alcanzamos a ver polarización, chicos, eso es increíble, ¿sí o no? Pero yo ni siquiera podía hablar y logramos terminar polarización. Entonces, y ahora nos queda radiación. Entonces, eso es lo que yo creería, por ejemplo, yo fuera estudiante, yo entendería eso por radiación. ¿Qué entenderían ustedes por radiación? ¿Qué será radiación? ¿Cómo? No, pero ¿qué entiende usted por radiación? ¿Me puede entender una cosa diferente? Lili. Entonces les voy a hacer una pregunta. Ahora, hay una cosa clave de la que no hemos hablado. ¿Por qué radiación es diferente a esto, lo que yo tengo ahí en el tablero? Entonces, cuando nosotros, de hecho, nosotros hicimos este ejercicio, nosotros tenemos acá, nosotros este ejercicio, eso lo habíamos hecho nosotros en un taller, nosotros nos dimos a hacer, derivamos esto. ¿Por qué esto? Entonces, o más bien la pregunta, ¿es eso radiación o no es eso radiación? Estas dos ecuaciones para el campo eléctrico y para el campo magnético representan radiación o no. Entonces, esto es una pregunta, por ejemplo, que yo quisiera. Esta ecuación de campo y esta ecuación de campo representan radiación o no. Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo podría tener una carga más, yo puedo describir estas ecuaciones que yo tengo ahí, ustedes tres ya deben saber eso, bueno, usted no, pero pues, no es lo mismo. Ahora vamos a dar las notas.
Si yo, por ejemplo, supongo que yo tengo una geometría esférica combinando este campo eléctrico y una geometría esférica combinando esta inducción magnética, yo, por ejemplo, podría escribir el laplaciano en coordenadas esféricas, ¿sí o no? Que como eso es vectorial, eso sería divino, mejor dicho, porque es que si es escalar, el problema de la opción es que es un problema escalar, ¿cierto? Pero si eso es un problema vectorial, entonces es un problema más difícil. Por eso puedo separar esto en sus componentes, pero supongamos que esto es un problema escalar, ¿cierto? Entonces yo tengo un campo eléctrico simplemente que varía en dirección radial, ¿cierto? O una de las componentes del campo eléctrico, la componente radial, sí depende de θ y de phi, pero las componentes angulares son cero. Por ejemplo, solo hay campo eléctrico en dirección radial, pero obviamente ese campo eléctrico en dirección radial también depende de phi y depende de... Entonces, yo podría hacer, por ejemplo, lo que le planteaba Pedro, yo podría considerar solucionar esta ecuación diferencial parcial y esta ecuación diferencial parcial con una geometría esférica. Si yo soluciono esto en una geometría esférica, de hecho, de acá van a salir armónicos esféricos, ¿sí o no? Entonces salen armónicos esféricos y yo podría pensar que esto es radiación porque yo estoy considerando que el campo eléctrico se está emitiendo desde el interior hacia afuera, ¿cierto? Y como nosotros veremos en el próximo taller, el campo eléctrico y el campo magnético, independientes si tengo variación temporal, el campo eléctrico y el campo magnético obedecen una relación de ortogonalidad, ¿cierto? Entonces acá habrían campos magnéticos y campos eléctricos siendo emitidos ortogonalmente. Entonces, por ejemplo, uno podría ser emitido así y el otro podría ser emitido dentro de la esfera. Eso sería radiación. Deben de pensar lo que ustedes conocen como radiación. Pues vamos a ver, les voy a pasar una información, unos recortes más tarde, donde tenemos ejemplos sobre cómo percibe, por ejemplo, la sociedad la radiación y por qué es tan importante discutir el tema de radiación. Es el tema de radiación, no es un tema técnicamente importante y socialmente importante que ha estado en la palestra pública por mucho tiempo. Es más, hay personas, hay mucho idiota por ahí suelto que no saben de radiación y entonces, por ejemplo, va y les llega una noticia, ya 5G va a destruir un equipo. Entonces, como no sabe qué es radiación, que les llegan esas noticias, típicamente de esos fanáticos religiosos, noticias, eso también es bullying, ¿sí o no? Es un bullying severo. Ahora les siguen esas ganas de verdad diciendo que las 5G van a acabar. Entonces, hasta mi mamá me mandó eso, que mi mamá es química profesional. Yo le dije, ¿qué le pasa? Entonces, ¿esto es radiación o no? Que cuando yo pienso, sobre todo lo que uno escucha socialmente, la radiación, tenemos radiación para el tratamiento de cáncer, ¿cierto? Tenemos, bueno, radiación para emisión de la televisión, de la radio, tenemos, por ejemplo, radiación solar, tenemos los efectos en la ionosfera. La radiación está en todos lados. Pero ¿cómo hago yo para saber si esas dos ecuaciones de allá representan la radiación? Lo que yo les puedo decir es que las ecuaciones de la radiación son espantosamente grandes, ¿sí o no? Pero son absurdamente numerosas. Nosotros no vamos a hablar de eso en el problema mío, porque hay algo que hay que ver. Entonces, nos sacan de eso. De hecho, los cursos de radiación, o sea, nosotros vamos a ver radiación en materiales y radiación en el espacio libre, ¿cierto? Yo en el taller que les paso, pero les digo, cuando uno hace un taller con el profesor, todos los problemas tienen un objetivo. Ustedes pueden ver que el problema sobre el cambio de radiación que tenemos en el taller tiene dos objetivos. Es a ustedes recordarles que ya vimos la ecuación de onda, pero sobre todo que esa ecuación de onda que ustedes tienen ahí es una ecuación de onda que disipa la radiación electromagnética debido a la conductividad. Entonces,
es importante. Y nosotros pensamos, bueno, ¿será que esto corresponde con radiación? No es una cuestión muy sencilla. Y hay otra cosa importante también que tú puedes decir sobre la radiación. Uno se puede dar cuenta que esto es radiación o no por la estructura de la ecuación. Miren bien este cero que hay acá, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que revisemos cuáles fueron, cuál fue la sistemática mediante la cual yo llegué a desacoplar las leyes de Maxwell. ¿Cierto? Entonces, yo, por ejemplo, tenía acá leyes de, esta es la ley de Ampère-Maxwell, ustedes saben que acá ya habíamos llegado a que la ley de Ampère-Maxwell satisface la ecuación de continuidad, por lo tanto es consistente con la ley de conservación de la carga. Ahora, acá, entonces, tenemos algo importante, tenemos la ley de Ampère-Maxwell ya corregida, entonces, que sería de esta forma. ¿Sí? Entonces, rotacional de B igual a mi sub 0 por J más epsilon sub 0 por mi sub 0 por la derivada del campo con respecto al tiempo. Recuerden que cuando nosotros vimos el teorema de Helmholtz, de hecho ayer recibí una felicitación por el video que subimos. Yo no lo sé hacer el teorema de Helmholtz. Para cuando me salgan introperios de ustedes en la versión docente, y es que lo tienen en cuenta. Vamos a ver qué dice. Entonces, pues que se dio la ecuación del teorema de Helmholtz solo por eso. El teorema de Helmholtz nosotros decíamos que acá, obviamente teníamos, ¿qué teníamos acá? Son fuentes, ¿sí o no? Fuentes. Estas son fuentes de rotación magnética, por lo tanto, las líneas de campo magnético no solamente surgen debido a cualquier cantidad de densidad de corriente que nosotros tengamos, tenemos la densidad de corriente por la ley de Ohm, la densidad de corriente de magnetización, que ya la discutimos, pero es una densidad de corriente por ahí de corriente libre, lo que sea, por radiación electromagnética, y esto produce rotaciones de la inducción. Y tenemos también la derivada del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué hay de diferente en las ecuaciones que vimos ahora si nosotros pensamos en esa ecuación? Voy a pasar 2 diapositivas y quiero que se concentren en esa pregunta. Listo. Entonces, voy a escribirles acá las ecuaciones en el tablero. Esta es una pregunta muy sencillita que uno puede responder sin muchos contratiempos, ¿cierto? Entonces, es simplemente que cuando yo veo la ley de Ampère-Maxwell, ustedes ven ahí, entonces, ¿qué hay de diferente? ¿Por qué esa ley constituye una diferencia fundamental? Con lo que yo tengo allá. ¿Qué hay de diferente? Ahí que yo no tengo allá. Entonces acá tenía R, exactamente, es la palabra. Entonces tengo dos ecuaciones de onda. Entonces ahí no aparecen las fuentes por ningún lado, ¿cierto? Entonces eso es un punto fundamental para entender la radiación. Entonces, muy bien. ¿Qué tenemos nosotros acá? Entonces acá cuando nosotros obtenemos la ecuación de onda, entonces nosotros partimos para obtener la ecuación de onda para la inducción. Tierra llamando al indiano. ¿Qué está pensando? No, allá. Entonces, acá, rotacional, le sacamos el rotacional a la ley de Ampère-Maxwell, pero ¿cuándo? Cuando hacemos, obviamente, el J igual a 0. Entonces, y tenemos como J igual a 0 y ρ son iguales a 0, que son unas fuentes. Entonces, cuando nosotros vimos las leyes de Maxwell, nosotros vimos ampliamente, hablamos de fuentes,
hablamos de potenciales, hablamos de respuestas, ¿cierto? Entonces yo creo que, así como la muchacha de YouTube, que va a tocar invitarla para que diga, uy, profe, tú eres fantástico, ¿cierto? Entonces, en esa clase y en esa semana había quedado claro que nosotros en la teoría de Maxwell tenemos fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, la densidad de carga y la densidad de corriente. Tenemos campos. Variantes. A mí las variaciones son fuentes. Muy bien. Entonces, eso Omar nos lo va a explicar al final. Omar va a hacer una presentación sobre las ecuaciones de Jeffy-Menke, que son de hecho una generalización, se puede ver como una generalización de la ley de Coulomb y la ley de Biot-Savart. Y eso porque es importante, porque cuando nosotros tenemos fuentes que cambian con el tiempo, que eso es una cosa que, por ejemplo, yo no he considerado que esta fuente, yo, por ejemplo, podría tener una densidad de carga oscilante. Entonces podría tener una densidad de carga que sea positiva y negativa y cambie de positiva a negativa con el tiempo localmente en el espacio y que se propague oscilando también en el tiempo, ¿cierto? Entonces, eso es un punto importante. Y la densidad de corriente, obviamente que nosotros podemos considerar densidad de corriente que cambia con el tiempo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces tenemos campos. Ya voy a colocar acá lo que decía Pedro, porque resulta que la variación de los campos también es una fuente. Pues significa que acá siempre la variación del campo eléctrico con respecto al tiempo y la variación de la inducción magnética con respecto al tiempo. Además de estos campos, tenemos nosotros ya en el curso de electrodinámica hemos introducido otros campos. ¿Cierto? Exactamente, entonces tenemos el vector desplazamiento eléctrico y tenemos el campo magnético H. Recuerden que esto es inducción, esto es campo. Por si por ahí ven un libro, no sé qué os va a traducir. Esto es inducción, esto es campo. ¿Listo? Ahora, ¿qué otros campos tenemos en la teoría que tenemos que solucionar? Y algunas formas, por ejemplo, si ustedes lo ven de una manera holística, yo quisiera que Irma, por ejemplo, intentara solucionar esto, pero me da susto que de pronto no la puedo poner. Entonces, pero voy a buscar ese libro y se puede sacar un problema, de pronto en dos dimensiones. Y como en dos dimensiones, yo creo que no están. En tres dimensiones hay. Entonces, yo quiero hablar. Y yo creo que me llega de pegar. Entonces, porque eso como generalmente hay que hacer de todo ahí para poder solucionar. Pero en dos dimensiones no creo que haya problema. Ahora, acá hay otros campos que constituyen la teoría, que serían el campo de polarización y el campo de magnetización. Es típicamente la teoría de las ecuaciones de Maxwell que hay entre los dos campos. Muy bien, y tenemos algo que esto es lo más importante para estudiar la radiación, son los potenciales y las calibraciones que hay sobre los potenciales. Entonces, potenciales serían pi de RT. Esto es un potencial electrodinámico, ¿cierto? Y este también es un potencial electrodinámico, ambos. Y ambos de estos potenciales ahora ya están relacionados, ¿cierto? A través de algo que se llama el gauge de Lorentz. Entonces, el gauge de Lorentz dice que la divergencia de A de R, T más la derivada, o más bien, más mío sub 0, epsilon sub 0, por la derivada de pi de R, T con respecto a T es igual a 0, y observen que yo esto fácilmente lo consigo como un cuadrito. Después 1 sobre C al cuadrado, lo puedo escribir como un cuadrivector, como nos explicó Omar en el principio del curso. Y cuando el potencial eléctrico no varía con respecto al tiempo, volvemos al gauge de Coulomb, ¿sí o no? Que es divergencia de A igual a 0. Entonces, este gauge de Lorentz es un gauge importante. Entonces,
Naturalmente el hecho de que tenga el nombre de Lorentz a nosotros nos dice algo, y es que esta vaina está relacionada con la relatividad. Y como los campos obedecen ecuaciones de onda, ya en el primer corte demostramos que la ecuación de onda es invariante ante las ecuaciones de Lorentz, ¿cierto? Entonces, ese es un punto importante. Y resulta que la radiación es una teoría que es gauge ¿cierto? Otro punto importante. Entonces, yo acá tengo una teoría completa y de acá yo puedo ver que en este escenario de ecuaciones de onda yo tengo acá, no hay fuentes, ¿cierto? Para la radiación no solamente es importante que haya una propagación radial, ¿cierto? Y que la propagación de los campos dependan de uno sobre eso. No, no solamente eso. Para la radiación también es importante que hayan fuentes. ¿Sí o no? Eso es fundamental. No puede haber radiación sin fuentes, chicos. Para que haya radiación tiene que haber fuentes. ¿Qué es radiación electromagnética? La radiación electromagnética es el proceso mediante el cual se emite energía electromagnética desde un recinto cerrado que contiene una fuente. Eso es importante. Si yo voy a hablar de radiación electromagnética, necesito hablar de fuentes. Entonces, de hecho, a mí usted me podría preguntar, venga, si usted no tiene fuentes, ¿de dónde vienen estas ecuaciones de onda que hay acá? Eso es un problema importante que no trata en electrodinamíca cuántica, y es que, de hecho, las fluctuaciones del vacío producen fuentes. Entonces, olviden lo que les dije. Entonces, eso es lo que entonces, es electrodinámica cuántica, electrodinámica clásica. En electrodinámica clásica, por ejemplo, yo tendría que el hamiltoniano o la energía del campo sería H barra omega, ¿cierto? Por el número, por la densidad de excitaciones. Eso es algo que por un plano, ¿cierto? Pues que a esto le falta una corrección importante y es este. Este medio que es la energía del punto cero del campo. Esto es cuántico. No, es térmico. Esto es cuántico. Entonces, ¿qué pasa con ese medio? Que de alguna forma no se había podido explicar por qué aparecía para... Si no hay densidad de fotones, en el caso de que n sea cero, que es la densidad de los fotones, ¿cómo es posible que haya una energía para cero fotones? Hay un vacío de fotones, no hay fotones, se llama el vacío, ¿cierto? Y resulta que las fluctuaciones del vacío explican que haya una energía y esas fluctuaciones se dan campos eléctricos y magnéticos que se propagan en el vacío. Entonces, eso es, eso es un punto de voz no menor, ¿cierto? Pero la radiación electromagnética requiere que en el recinto de integración haya fuentes. Les voy a explicar una cosa. Ustedes, por ejemplo, consideran lo siguiente. Ustedes consideran que la carga es igual a la integral sobre D3R', pues un volumen V', ¿cierto? De rho de R'. Este volumen está cerrando esto, ¿cierto? Pero entonces observen la diapositiva, en la parte inferior derecha dice que la divergencia debe cero. Entonces, ¿será que en este caso, donde la divergencia debe cero, el volumen está encerrando carga? No. Entonces, en este caso no hay carga encerrada y en el caso de la inducción magnética no hay fuentes de carga magnética. Entonces, en estos casos no hay fuentes, por lo tanto no hay radiación. Para que haya radiación debe haber fuentes. Listo. Lo mismo nos pasa cuando llegamos a la ecuación de onda para el campo eléctrico. Simplemente sacamos el rotacional de la ley de Faraday-Lenz y nos queda rotacional del rotacional
del campo eléctrico es igual a el gradiente de la divergencia, que es 0, menos el laplaciano vectorial, ¿cierto? Entonces, de acá ya nosotros nos habíamos devuelto un poco y nosotros llegamos a una conclusión. Estas ecuaciones no describen radiación electromagnética, ¿cierto? Hay otra cosa fundamental que yo quisiera que ustedes tuvieran presente en el caso de la radiación electromagnética, es la siguiente, y es cuáles son las variables de relevancia de la radiación electromagnética. ¿Cierto? Entonces, pregunto. No, esas son importantes. Las fuentes son importantes y las ecuaciones de radiación, chicos, las ecuaciones de radiación ¿cierto? Eso es algo indiscutible, pero esas no son las ecuaciones de radiación. No es que yo acá simplemente en vez de colocar igual a 0, entonces coloque las fuentes. Las ecuaciones de radiación están dadas en términos de los potenciales. Y una ecuación importante de radiación es que los potenciales, además de satisfacer las ecuaciones de onda, los potenciales deben de satisfacer el gauge de Lorentz. Porque obviamente nosotros el jueves vamos a derivar cautelosamente el gauge de Lorentz, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el primer paso para esta radiación. Después vamos a hacer unos ejercicios y con esos ejercicios, entonces yo los dejo a ustedes para que digamos que dicen un poco qué es lo que les gustaría. Deberíamos tratar de venir eso el jueves o el viernes, no es el viernes, me toca trabajar, ¿sí? Entonces, pero es importante que vamos a definir, por ejemplo, una cosa chévere, que no sé a quién le guste la óptica, ¿cierto? Es una cosa chévere, muy chévere que uno puede hacer, es que uno puede derivar todo lo que ustedes vieron en óptica, lo pueden derivar a partir de las relaciones constitutivas de la radiación en los materiales en electrodinámica, ¿cierto? Bueno, podría ser una presentación interesante. Claro, a mí me suena que hacerla porque es una prioridad para Jorge Enrique y para mí dentro de los electrodinámicos, ¿cierto? Aunque, por ejemplo, la mayoría de la gente que ve óptica no es electrodinámica. Un poco extraño, pero bueno. Sí. De ahí sale que la ecuación de la tarea es de Gauge. Sí. Bueno, entonces la ecuación de onda de A simplemente es una ecuación vectorial, pero la fuente es menos mu sub 0 por 2. Entonces, y lo mismo para el potencial electrostático, ¿cierto? Entonces, las ecuaciones de radiación, bueno, todos estos ondas que nosotros habíamos visto durante el primer corte, cuando comenzamos a ver variación temporal, ¿cierto? Entonces, entonces los voy a repasar en una sesión extra, tenemos que cuadrar una sección extra para repasar esto, por si de pronto están muy... pues de pronto esto está como olvidado, ¿cierto? Pero entonces, digamos que lo importante acá, esta diapositiva es importante, ¿cierto? Esta diapositiva porque es importante, porque resulta... Bueno, ahí tocó que achiquitarle la diapositiva un poquito. Resulta, chicos, que lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a hablar de radiación es que hemos de tener en cuenta que los potenciales pueden variar mucho, ¿cierto? Eso es una cosa que hasta este momento en el curso nunca habíamos considerado. Bueno, cuando hicimos, por ejemplo, el problema del taller, era potencial electrostático con dos líneas de carga, una más lambda y otra menos lambda, carga constante. A mí nunca me habían dicho en ese problema
En ese problema a mí no me habían dicho, oiga, la densidad de carga de estas líneas es de la forma lambda sub 0 por coseno de omega sub 0 t, ¿cierto? De forma tal que el signo de la densidad de carga es su magnitud que van a fluctuar con el tiempo a una frecuencia omega 0, como habían dicho. Entonces, realmente nosotros hasta el momento nunca hemos hecho referencia a potenciales cambios con el tiempo. Esta es la primera vez, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vale, cuidado de esto. Entonces, rotacional D es igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo, que es el rotacional de A. Reemplazo el rotacional de A, ¿cierto? Y me queda menos el rotacional de la derivada de A con respecto al tiempo, porque las derivadas son intercambiables. Entonces, subsiguientemente, entonces yo paso este término lo paso a sumar al lado izquierdo, ¿cierto? Y me queda rotacional de E más rotacional de la derivada de A. Factorizo el rotacional, me queda rotacional de E más derivada de A con respecto al tiempo. Y si esto es igual a 0, nosotros sabemos que si el rotacional de algo es igual a 0, las identidades del cálculo vectorial, entonces eso se puede expresar como menos gradiente de potencial. Entonces, de acá obtenemos que E más la derivada de A con respecto al tiempo es menos el gradiente de phi, y obtenemos una representación del campo eléctrico en términos de potenciales que cambian con el tiempo, los dos. Y por eso es que este ejemplo de Lorentz no es el que dice no, porque el phi también cambia con el tiempo, ¿cierto? Entonces, obviamente, ¿cuáles van a ser las fuentes? Si los potenciales cambian con el tiempo, eso forzosamente significa que para radiación tienes fuentes que dependen del tiempo. Eso es fundamental, ¿cierto? Y nosotros vamos a ver cuál es la estructura, qué tipo de estructura, pues que Omar nos va a exponer los detalles, pero nosotros en clase vamos a ver la estructura de las ecuaciones de radiación, ¿cierto? ¿Por qué se llaman ecuaciones de radiación? ¿Qué solución tienen las ecuaciones de radiación, ¿cierto? Una vez nosotros tengamos la solución a las ecuaciones de radiación, como los potenciales A y phi no son observables, con la solución a las ecuaciones de radiación, calculamos una nueva forma para la ley de Coulomb y la ley de Biot-Savart. Una forma que ustedes, estoy seguro que no conocen, ¿cierto? Pero sobre todo, esa forma también en términos de derivadas de la densidad de corriente y de derivadas de la densidad de carga. Esa es la solución a las ecuaciones de radiación para el campo eléctrico y la inducción magnética, ¿cierto? Entonces, acá ya la próxima clase lo que vamos a hacer es que vamos a seguir este recorrido para llegar, por ejemplo, a la ecuación de radiación para el potencial vectorial y a la ecuación de radiación para el potencial escalar, que ustedes pueden ver como en la mitad de la diapositiva en azul, con la fuente, que es la densidad de carga menos la densidad de carga sobre epsilon sub 0, pero ya depende del tiempo. Yo no se puede preguntar, bueno, entonces, ¿cómo hago yo para irradiar energía electromagnética? Entonces, si yo les preguntara cómo hace uno para irradiar energía electromagnética, pues yo voy a construir un radiador de energía electromagnética. Lo que uno tendría que hacer es mirar a ver cómo hace para montar un sistema que tenga una densidad de carga fluctuante o una densidad de corriente fluctuante, con cualquiera de esas dos de radiación. Y hay diferentes aproximaciones a la radiación, también por eso yo insistí tanto en la expansión multipolar. ¿Cierto? Entonces, porque con la expansión multipolar, porque es importante la expansión multipolar. La expansión multipolar nos da una idea de cómo se comportan los campos a distancias muy lejanas de la fuente, ¿cierto? Y nosotros podemos ver que la radiación electromagnética la vamos a poner en radiación bipolar, radiación cuadrupolar, radiación multipolar. Y si ustedes alguna vez hacen un doctorado experimental o una maestría, se van a dar cuenta que la radiación cuadrupolar y la radiación dipolar tienen muchas aplicaciones experimentales, ¿cierto? Y lo que se hace es simplemente que se construyen cuadrúpodos magnéticos o discos magnéticos para que emitan cierto tipo de radiación que tiene cierta dependencia con θ y con R, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Entonces, acá ya el compañero Omar después nos enseñará cómo se solucionan estas ecuaciones de radiación de esta forma, con una función de Green que queda como de esta forma, y los potenciales, esto puede ser A o phi, van a quedar expresados como integrantes de esta forma, donde esta integral
es proporcional a un sobre porque esto es sobre el rango, sobre la distancia. Eso es lo que vamos a, con esto vamos a terminar el tercer corte y vamos a asignar exposiciones porque para uno evaluar